Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en la tercera actividad de la 28ª Jornada Cultural de la Asociación 28 de febrero. Hoy nos encontramos aquí en esta conferencia de Andalucía, Tierra de Encuentro, de Natalio Camarero, escritor, que voy a presentar a continuación. Se licenció en Filosofía y Letras, sección de Historia, en 1977. A principios de los años 80 amplió estudios en la Universidad Italiana de Pisa y Perugia, por la que está titulado, y comenzó su actividad docente como profesor en el IES Reyes de España. En el año 2000 accedió al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria por la especialidad de Geografía e Historia. En el año 2010 terminó nuevos estudios universitarios licenciándose en Antropología Social y Cultural. A lo largo de sus 34 años de actividad profesional ha desempeñado diversos cargos y ha realizado distintas actividades que, entre otras, podemos nombrar, por ejemplo, de coordinador de proyectos de experimentación metodológica en el área de ciencias sociales, coordinador de grupos de trabajo sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a las ciencias sociales, participante y ponente en diversos encuentros y jornadas culturales, asistente y ponente en numerosos cursos de formación y actualización sobre geografía, patrimonio, historia, etc. De 1990 a 1994 participó como profesor en la experimentación de la reforma educativa de la enseñanza secundaria, miembro de diversos seminarios de perfeccionamiento y renovación pedagógica, participante en diversos proyectos de innovación educativa. En 1998 realizó un intercambio educativo con el Instituto Kirchen de Alemania. En 2008 recibió una mención honorífica del Ministerio de Educación por su participación en los premios Irene, La Paz empieza en casa. Ha impartido numerosas conferencias en distintos centros educativos de la provincia, así como en otras instituciones, tanto públicas como privadas. En cuanto a sus publicaciones, podemos citar 3 obras de teatro, 3 novelas, autor y coautor de 10 libros de investigación histórica y numerosos artículos en revistas, además de algunos trabajos relacionados con la didáctica y su actividad docente. Ha sido consejero académico del Centro de Estudios Linarenses y desde 2015 a 2019 fue director académico del mismo. Forma parte de la Comisión de Mérito del Foro Cultural Activo de Linares. Recientemente ha sido nombrado por el Ayuntamiento legatus para las próximas jornadas de novela histórica Ciudad de Linares. Y próximamente publicará una nueva novela. Y hoy está aquí con nosotros para darnos esta magnífica conferencia sobre Andalucía, Tierra de Encuentro. Gracias Jesús por tus palabras. Gracias también a la asociación por haberme invitado a compartir con ustedes este ratito en el cual vamos a ver algunos de los aspectos que por nuestra situación geoestratégica pues la historia nos avisa. La situación geoestratégica de Andalucía ha contribuido a que seamos una zona de encuentro de diversos pueblos, de diversas culturas a lo largo de la historia. Estos encuentros han dado como resultado lo que somos, la realidad que en la actualidad vivimos y compartimos nuestra forma de ser y nuestra idiosincrasia. Vamos a ver cuál es esa posición y posteriormente vamos a ir analizando algunos de esos pueblos que han pasado por aquí y la influencia que algunos de ellos nos han dejado. Vamos a remontarnos a una etapa geológica de millones de años atrás, donde la Tierra, según la teoría de la deriva continental de Bergener, era todo un bloque, el Pangea,
y el océano solamente era uno, Antalaza. El movimiento tectónico va separando esos territorios y, si me permiten, prefiero levantarme porque así ¿Me oyen bien en los de fondo? No falta la distancia. Como ven, hace 225 millones de años la Tierra estaba toda unida en un bloque, se llama Pangea, con un océano único, Antalaza, y posteriormente, 135 millones, comienzan a separarse los dos grandes bloques de la Eurasia y la Gondwana. 65 millones de años aproximadamente, ya se va configurando la situación actual y en la actualidad tendríamos esta configuración. Un proceso de evolución geológica que nos ha llevado a nosotros a esta situación. Nosotros tenemos una situación especial. Una situación especial porque estamos casi en contacto con África, somos también el final de Europa, somos la puerta de entrada y salida del Mediterráneo y estamos en la ruta de comunicación con América. En definitiva, una situación especial y por ello ha sido el encuentro de distintos pueblos que han venido del sur, han venido del este, han venido del norte, en definitiva esa amalgama que va a ser la cultura española y por supuesto también la cultura andaluza. No olvidemos que en la época de las glaciaciones, la última glaciación, la glaciación Bull, hace más o menos 12.000 años que acabó, en la época de las glaciaciones, el estrecho de Gibraltar, que actualmente son 14 kilómetros, se reducía prácticamente a 5. Con lo cual, la posibilidad de contacto entre África y Europa era mucho más factible. De hecho, se calcula que incluso podía haber bajado el nivel del mar hasta 100 metros en la época de la glaciación Bull, que es la última glaciación. Por lo tanto, nuestro sitio es especial. Vamos a ver ahora quiénes son los primeros que están aquí o llegan aquí y cuáles son las características que podemos encontrar y que nos van a ir aportando a esa realidad actual. Vamos a irnos al paleolítico inferior. Paleo, antiguo, litos, piedra, es decir, solamente se utilizaban como útiles herramientas de piedra, de madera, de aza, de cuerno, de hueso, pero no metales. Disculpe, pero precisamente el protagonista. Aquí tenemos que sí hemos encontrado restos del paleolítico inferior de industria lítica, pero restos humanos solamente se han encontrado en Atapuerca. Las cimas, lo más antiguos son los de la cima del elefante, 1.200.000 años de antigüedad, pero también en la zona de Orce, en Ventamicena. Ahí surgió un problema con un cráneo que hace ya tiempo se descubrió. Gilbert fue el que hizo los estudios, posteriormente se dijo que no era humano, que era de un equino. Hay una polémica en torno a este cráneo. Lo que sí es cierto es que en 2002 se encontró un diente
ahí también en el norte, un diente infantil. Posteriormente se publicó ya el estudio suyo y se ha datado en 1.400.000 años. 1.400.000 años supone que posiblemente, según algunos investigadores, sea el resto humano más antiguo de toda Europa occidental. Ahí está. También ha aparecido aquí en Nueva Victoria, cerca de Cartagena, una falange que la han datado en torno a 900.000 años, 1.000.000 de años, en torno a eso. Pero luego también, claro, los Homo antecesos, pero los Homo antecesos es más moderno que el resto que ha aparecido en la en la cima del elefante, en Atapuerca. Atapuerca está la cima del elefante, que son los restos más antiguos, y después está la Gran Dorina, que es donde se han encontrado los restos del Homo antecesos. Un hombre que, bueno, ha revolucionado un poquito toda la catalogación que había respecto a la evolución y a los pasos que la evolución humana había tenido. Por lo tanto, aquí lo único que podemos decir es que posiblemente en la zona de Granada ya teníamos habitantes hace más de 1.000.000 de años. Es decir, que posiblemente. Sí tenemos confirmado ya la presencia en el Paleolítico Medio. Depende de los autores, unos lo fechan desde 300.000 antes de, o sea, hace 300.000 a 30.000, otros de 130.000 a 30.000 años, pero lo que sí es cierto es que aquí ya sí tenemos, hay muchos más. Observen, aquí en Bayola, precisamente quiero comentarles lo de Bayola. Siempre se ha considerado un Homo de Neandertal, y siempre cuando en antropología lo estudiábamos, siempre era un hombre de Neandertal. Sin embargo, los últimos estudios están cuestionando que sea un hombre de Neandertal. Y le están dando una fecha de torno de 40.000 años, apuntando que fuera un Homo sapiens sapiens. Con lo cual también se está ahí revolviendo un poquito, porque siempre se había considerado que hasta bien pasados los 30.000 años no había aparición de Homo sapiens aquí, todo era, bueno, eran sapiens neandertales, pero neandertales. Ahí está de Bañola, que como digo, últimamente está siendo revisado y si de ser cierto que fuera un sapiens sapiens, alteraría también toda la cronología que tenemos en esta primera fecha. Aquí sí tenemos ya y totalmente datado, confirmado la presencia. Cueva del Carihuela, Carihuela del Piñar, en Granada. Ahí se encontró un frontal de un cráneo y se encontraron también algunos trozos, un cráneo infantil, se encontraron también algunos trozos de parietales adultos. Las fechas que se han establecido para esta cueva van desde 100.000 hace 100.000 años a 30.000 años, aproximadamente. Esta cueva actualmente, al lado hay otra cueva que la han adecuado para visitas turísticas y demás, pero esta en concreto está cerrada al público, no se puede visitar la cueva de la Carihuela. Aquí tenemos otra presencia de neandertales en la zona de Andalucía. Es el boquete de Zafarraya, en Málaga. En el boquete de Zafarraya se han encontrado restos humanos, casi unos 50 piezas, que pueden pertenecer a entre 9 y 15 individuos. Se han encontrado mandíbulas, se han encontrado fémur, se han encontrado tibias y se han encontrado otros muchos restos óseos. Curiosamente, todos desperdigados y mezclados con restos de animales y restos de útiles. Y no estaban enterrados. Y algunos de ellos han aparecido en torno
a los restos de un fuego. ¿Qué es lo que nos están indicando? Que se lo habían papeado. Posiblemente fueron unas prácticas caníbales las que habían hecho y se los papearon allí en torno al fuego y con otros animales y demás. Es una de las posibilidades que algunos de los historiadores, porque los huesos, aparte de estar muy fragmentados, hay también muchos restos de estrías, de haberla con trozos de piedra, haber descarnado el hueso. ¿No? Y todo ello es lo que hace indicar que, bueno, lo menos fueron la cena de algún grupo de allí de Zabarraya. Este era el hombre, una reconstrucción ideal del hombre de Neandertal, que va a estar presente a lo largo de todo el Paleolítico Medio, con una industria que se conoce como la industria musteriense, también con muchas variantes, y la última parte de su existencia va a coincidir con la gran glaciación, la última glaciación, la glaciación Bull. Saltamos al Paleolítico. ¡Ay! Se me olvidaba lo de Linares. Linares no tenemos restos óseos, pero sí tenemos un resto lítico. Esta mañana me decía Marcelo que en la provincia de Jaén solamente tenemos restos líticos en Alcalá y en Linares. Estos restos líticos que se han encontrado aquí en la zona de la Ñoreta, la Cruz de la Angota y demás, fueron expuestos en una exposición que el propio Museo Arqueológico hizo en 2005, una exposición dirigida por Concha, sobre la presencia de los neandertales aquí en Linares. Como digo, no hay restos óseos, porque los restos óseos prácticamente se reducen a los de la Carihuela, a los de Boquete de Zafarraya, al cráneo de Gibraltar, pero bueno, como es británico, pues, aunque está aquí en el territorio, en aquel entonces no era británico, cráneo de Gibraltar, y últimamente también hay una discusión de otra cueva que está en Darro, en Granada, la cueva de la Orada. Es la cueva Orada, pero la de Granada, como en vez de Granada es Granada, y en vez de Orada es Orada, la cueva Orada, se han encontrado algunos restos ahí también. Están en estudio, no estamos claros, pero posiblemente sean también de esa zona y por lo tanto sean también neandertales. Damos ya un salto de miles de años, nos venimos al Paleolítico Superior. En el Paleolítico Superior ya sí encontramos restos de Homo sapiens sapiens, ya no neandertales, aunque también hay neandertales. El Homo sapiens sapiens en nuestra tierra ya nos vamos a reducir prácticamente a Andalucía, no al resto de España. En nuestra tierra encontramos la cueva de Malalmuerzo, cueva que está en Moclín, en Granada. Ahí se han encontrado unos dientes con una antigüedad aproximadamente, se han datado en torno a 23.000 años. Es decir, eso ya eran personas como nosotros, es decir, eran Homo sapiens sapiens. También se ha datado con enterramientos ya en Ardales. En esa cueva, en la cueva de Ardales, se han encontrado también asociados a algunos instrumentos neandertales, lo cual da a indicar que la cueva había sido ocupada y progresivamente. Pero ya sí se encuentra enterramientos, lo cual ya supone también la aparición de los conceptos de más allá, de rito funerario, desde el punto de vista antropológico ya sería también un cambio fuerte respecto a los neandertales, aunque también hay algunos historiadores que dicen que los neandertales también llegaron a practicar ciertos enterramientos. Lo cierto es que aquí ya tenemos esa presencia humana más clara, e incluso en la provincia de Jaén tenemos, pero una presencia ahí
la cueva del Morrón no es una presencia humana, pero sí una presencia artística. La cueva del Morrón, como ven ustedes, es un pequeño boquete, ahora les enseñaré. Tenemos esa pintura. Una pintura del Paleolítico superior, animalística, y esa cueva tiene un acceso muy difícil, porque como ven, el pequeño agujerito por ahí se tiene que meter uno, restar casi 5 metros, restando ahí un espacio totalmente, pero luego tiene uno la gran satisfacción de una gran sala que hay dentro, donde está en uno de los huecos, también una especie de pequeño santuario, donde está esa pintura y otra. ¿Dónde? Esto está en Sierra Mágina, en el término municipal de Torres. Hay una excursión preciosa que, subiendo desde Jimena, se pasa por el paraje natural del Pinar de Cárava, que es espectacular, es uno de los 5, creo que son lugares naturales que la provincia de Jaén tiene, y luego ya se sube la montaña grande. Hay que ir con aparatos electrógenos y cosas de esas, porque claro, ahí no tiene que ser una excursión organizada para poder entrar y poder luego moverse allí dentro, porque claro, ahí está todo. Hay en el centro un gran hogar, que era donde echaban el fuego, y alrededor de ese fuego donde se ve también que dormían y demás. Pero es una cueva muy, muy, muy amplia. Bueno, pues durante el Paleolítico, por nuestra tierra anduvieron preneandertales, neandertales y sapiens. No hemos mejorado mucho, pero algo vamos mejorando. Ahí tenemos. En el Neolítico ya el hombre se hace sedentario, ya comienza la agricultura, comienza la ganadería, y en Jaén, en Marroquíes Bajos, encontramos ya restos de enterramiento e incluso restos de un poblado. Es la reconstrucción ideal de ese posible poblado en el yacimiento de Marroquíes Bajos en Jaén. También tenemos ya aquí restos de pintura. En el de Jaén se han encontrado restos óseos, restos humanos también, y también encontramos pinturas ya de la etapa esquemática, la etapa final de la pintura rupestre, en la cueva de La Graja. Esta está aquí en Jimena, en la provincia de Jaén, y bueno, hay más en toda la Andalucía, pero por no agobiarle, pues estoy reduciendo un poco aquí a las más cercanas a nosotros. Y esa de Peñaperro. Esa fue pintada por un Homo sapiens sapiens, y después de miles de años, otro Homo, en este caso menos sapiens, hizo la barbaridad esta. Con laca de uña, la emborronó. Esa es la pintura de Peñaperro. Afortunadamente se han podido recuperar y se han podido limpiar y esto, pero para que vean los sapiens que son. Bueno, pues ya vamos teniendo agricultura, vamos teniendo ganadería, vamos teniendo enterramiento, vamos teniendo el concepto de arte, y ya vamos a la gran expansión cultural que nos va a traer con la edad de los metales, calcolítico, bronce, hierro,
donde comienza a desarrollarse bastante ya la cerámica. Aquí tenemos un resto que está aquí en el museo, que es de la época del bronce, y comienza también un incipiente urbanismo. Aquí en Peñalosa, en Baños de la Encina, tenemos ahí ese incipiente urbanismo. Peñalosa, ¿no? Sí, Peñalosa. Esto es Peñalosa, lo otro es del poblado de la Muela, de aquí de Castro, de la esta, que también ahí comienza ya ese incipiente urbanismo. Si observan, aquí tenemos un protoestado, podríamos decir, un primer estado medio organizado, que es Tarteso. Tarteso se centra en la parte de la desembocadura del río Guadalquivir, y desde aquí comienza a tener una serie de relaciones a lo largo de todo el río, llegando por supuesto también a Castro, Peñalosa y demás. Y en este contexto de un protoestado, comienzo de, podríamos decir, una organización política básica, es donde van a llegar los primeros grandes visitadores o los primeros grandes encuentros con nosotros. Hace unos 800 años aproximadamente, antes de Cristo, comienzan a llegar los fenicios y se van a asentar en toda la zona de la costa sur. Pero van a llegar después, ya en torno a unos 600 años antes, van a llegar los griegos. Ojo, que estas dos primeras oleadas de encuentro posiblemente sean las que dan nombre España e Iberia. La expresión fenicia Hispanilla, si lo leen así nosotros directamente, tenemos aquí una A en medio, Hispania. La han traducido de la forma más curiosa: a tierra por la costa de los damones. Los damones eran un mamífero parecido a los conejos. De ahí que, según dicen los fenicios, que los damones estaban por el norte de África, sobre todo, confunden a los conejos con damones, le llaman por la costa de los damones o la costa de los conejos, como también después los romanos ya le dirían. Pero ojo, también puede significar la tierra que hay al norte. Es otra de las traducciones que le han dado. Ellos están aquí, todo lo que hay al norte puede ser Hispanía. Últimamente hay otra teoría que quizá desde el punto de vista histórico, antropológico y demás tenga aún más significado. Hay que venir buscando sobre todo metales. Esta palabra tiene su raíz en spi, en fenicio, y eso significa metal. De ahí que algunos digan la costa de los metales, porque venían a la zona sobre todo de Río Tinto y demás en busca de metal. Ahí están las distintas teorías. Posiblemente alguna de ellas dio lugar al nombre de Hispania, pues se le conoce España, es decir, el griego. Lo mismo que Iberia. Los griegos comienzan en su escrito, todo lo demás comienzan a hablar de Iberia. Iberia, ¿por qué? Según parece, en el lenguaje ibero, Iber era río. Algunos lo han confundido, bueno, dicen que es Iber, Ebro, pero también puede ser el río Tinto, Iber. Entonces, Iberia, pues la tierra
del río, la tierra en torno al río Grande. De hecho, en el propio euskera actual, Iber significa río, valle. En esto del Ebro, claramente, Iber era el río. Esa definición es la que comienza a utilizarse por los griegos y va a pasar a ser denominada toda la península ibérica. Pero no solamente posiblemente no dejaran los nombres, sino que también nos trajeron el alfabeto. Los fenicios, con su alfabeto fonético, hacen una gran aportación a la humanidad. Rápidamente los griegos lo recogen. Aquí está el alfabeto fenicio, primitivo. Luego el púnico, que es una variante, con los cartagineses ya veremos. Luego después el griego, el clásico y demás. Pero también hacen otra gran aportación. La moneda. Ahora después veremos cómo los pueblos iberos van a asumir estas dos cuestiones. Traen el olivo, traen la vid, traen la metalurgia del hierro. Comienza a desarrollarse una actividad pesquera bastante importante también, que luego va a ser más desarrollada por los cartagineses todavía. En definitiva, podríamos decir que estas primeras culturas que llegan a nuestra tierra son las que van a ir poniendo las bases de toda la cultura actual, junto con las que veremos las otras grandes aportaciones. Estos pueblos que comienzan a tener contacto con todo el Valle de Guadalquivir e incluso con toda la costa mediterránea, bueno, quiero para que vean también cómo incluso hasta en nuestro propio nombre esa influencia está. Alessandros, el protector. Alejandro. Sofía, sabiduría, nuestra Sofía. Es decir, los nombres, incluso propios, ya veremos cómo cada pueblo vaya aportando los nombres y patronímicos que siguen estando en la actualidad. Como decía, esa cultura, los fenicios, los griegos y demás, entran en contacto con el mundo ibero. Los pueblos autóctonos, que se habían desarrollado en todo lo que hemos visto anteriormente, se constituyen. Realmente la cultura ibera no es que sea una gran unidad desde el punto de vista político, ni mucho menos. Tienen como común la lengua. E incluso hay también diferencias entre la lengua del norte y la lengua del sur, pero bueno, tenían esa consideración de ser más o menos cultura hermana. Aquí nosotros los etanos, con cástulo, evidentemente, astetanos, los básculos, tortanos, los turdos, son los que estarían en la zona del sur. El contacto de estos pueblos con fenicios, griegos y demás va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque van a introducir la escritura. El alfabeto ibero deriva de los alfabetos anteriores. Estos son lápidas de aquí, de Castro. Van a introducir el mercado, algo fundamental, porque se van a encontrar distintos productos en un mismo sitio. No había que ir a buscar un producto a un sitio, otro producto a otro sitio, no. Se concentran los productos y ese concepto de mercado lo traen fenicios, griegos y demás. Pero fundamentalmente van a traer la moneda. Y tenemos una moneda que era de cástulo. ¿Por qué? Porque con la moneda se evita el trueque. Antes
Tú venías con una lechuga y si querías un pollo, pues cambiaba pollo por dame 10 lechugas, dame esto, lo otro. Ahora no. Ahora hay un objeto que tú adquieres con tu producto y con ese objeto puedes adquirir cualquier producto. El trueque desaparece. La moneda es un gran invento. Y aquí lo tenemos cuando llega a nuestro territorio. Es el elemento básico. También el arte. El arte entra aquí y toda la cultura ibera se impregna de conceptos y de estéticas que vienen del Mediterráneo y vienen de todo el extremo oriental. Los cartagineses, Andalucía y sobre todo en nuestra zona van a tener una purificación, podríamos decir, muy fuerte con la presencia de los bárquidas. La zona de Cátulo se convierte en un elemento básico de este pueblo que llega e introduce tecnología tanto agrícola como minera. No olvidemos la famosa mina de Paivero que le rentaba tanto dinero a Aníbal y demás, ¿no? Pero también va a introducir conceptos militares distintos. Los cartagineses introducen los pactos matrimoniales e introducen los mercenarios. Es decir, son unas tropas especializadas para la guerra. Traen también una serie de mejoras en la cerámica. Traen también una fuerte explotación en las salazones, de los pescados. Incluso ellos fueron los que inventaron el garum, no fueron los romanos. El garum era una salsa que después se puso muy de moda entre los romanos, que estaba hecha con la maceración de las vísceras de los pescados. Una y demás se echaban con sal, se dejaban macerar y era después, con los romanos, era una salsa muy especial. Fueron los cartagineses los que comenzaron en la costa de Cádiz. No olvidemos que Cádiz, Fundación Fenicia, Cartago Nova, Cartagena, fundación de los cartagineses, Ampuria, fundación de los griegos, es decir, van también fundando nuevas ciudades y van fundando nuevos centros desde los cuales ellos controlan el territorio. Aquí tenemos la primera incursión cartaginesa a través de el matrimonio de Emilce, aprovecho para hacerme publicidad, el matrimonio de Emilce con Aníbal, que es un matrimonio político, podríamos decir. Luego se extiende aún más hasta llegar prácticamente a ocupar prácticamente toda la península, ¿no? Y a los cartagineses, le va a suceder, cuando pierden las guerras púnicas, le sucede, bueno, nombre, Himmelker y Milke, la protegida de Berká. Aníbal, An-Nadab, el protegido de Gal. Es decir, esos dos nombres, el nombre de Milke y el nombre de Aníbal, nos lo dejaron Bueno, los romanos son el pilar básico de nuestra cultura. Los romanos hacen un proceso que se llama culturalmente la romanización, por el cual los autóctonos asumen sus leyes, su lengua, sus instituciones, el idioma y todo. Es la base de nuestro idioma, el
introduce el latín y el latín va a ser la base de toda la lengua romance, en especial la de castellano, el nombre castellano y toda la lengua romance. Pero no es la base solamente de nuestra forma de hablar. El latín vulgar va evolucionando la lengua romance entre ella el castellano, sino que también es la base de nuestro sistema jurídico. Todavía, y aquí Jesús y demás lo saben, el derecho romano es una asignatura obligada en los estudios de derecho y todos los aspectos de contratos, de propiedad y todo eso están basados, tomados del derecho romano. Las sucesiones, prácticamente nuestra constitución actual, bueno, está basada en Roma. Pero también, ojo, la infraestructura. Observen la vía Augusta, la A7, la autopista del Mediterráneo. Observen la vía de la Plata, desde Sevilla al norte, pasando por Extremadura. Es decir, como en realidad nosotros, observen aquí, está desde Cástulo a Cuatro, hasta Sevilla, el trozo de la propia infraestructura urbana, de carretera, de comunicación, tiene esa raíz romana, con muchas fundaciones de muchos pueblos, Lucus, Lugo, Legio, León, Pompaelo, Pamplona, es decir, todo eso son ciudades que tienen su origen en Roma. Por lo tanto, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos a nivel de derecho, nuestra infraestructura. Ojo, introducen el arco. El arco, que nosotros ahí tenemos un ejemplo, que lo conocen, el Murciélago, otro de los monumentos nacionales de la provincia. Ahí tenemos la introducción del arco y de la bóveda. Son elementos básicos que los romanos aportan. Toda, como ven, el desarrollo agrícola, minero y demás, fueron siglos la presencia de los romanos aquí, hasta tal punto que se identifican tanto con nosotros que algunos de los nacidos aquí llegan a ser emperadores romanos, Trajano, Adrianus, e incluso algunos de los grandes filósofos de la época son también de aquí, de Séneca, es decir, Lucano, el escritor, es decir, que son personajes que nacen aquí y se identifican como tal. Introducen también la técnica del mosaico, se desarrolla la técnica del mosaico, en nuestro ejemplo aquí, uno de los motivos centrales de los amores. La estética griega que traen aquí, la tenemos aquí también, igual. Y hablando ya de nombre, Julius, dedicado a Júpiter, Julio, Diana, la divina, la preciosa, la iluminada, la definición de esto. A lo largo del desarrollo histórico nos vamos metiendo nombre y patronímico. Bien, visigodos. Llegan los visigodos y la función principal que hacen es que introducen el catolicismo, el cristianismo, como religión oficial de toda la península. Unifican territorialmente, unifican desde el punto de vista político con el fuero judío y unifican religiosamente con la incorporación del cristianismo. Va a ser Recaredo, final del siglo VI, es un cuadro historicista del siglo XIX
Antonio Muñoz, que está en el Senado, donde Recaredo reconoce el cristianismo como la religión oficial. Va a ser fundamental porque el cristianismo, como ahora veremos, es uno de los elementos clave de nuestra cultura. Introducen el arco de herradura, no fueron los árabes, fueron los visigodos los que introducen el arco de herradura. Introducen también el desarrollo de la orfebrería. Aquí tenemos la corona de Guarrazán. Aquí, cerca de nosotros, está Valdecanales. Hay en la zona del sur un eremiterio de carácter visigodo. Ahí está. Tiene también un paseo precioso bordeando el pantano de Guadalén y se encuentra allí. Está un poco asalvajado, se encuentra uno algunas veces alguna culebra, alguna cosilla y demás, pero bueno, se puede ver. Y, como no podía ser, otros nombres. Rodrigo, el fuerte, el valeroso, ese sería. O Gertrudis, la de arriba, la diosa. Son dos nombres, son muchos más, ¿eh? Yo solamente le pongo un ejemplo, pero de origen visigodo, Álvaro, o Fernando, Rodrigo, todos estos vienen de ahí. Y no es solo eso, sino nuestros patronímicos comienzan a decir hijo de Rodrigo. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen un sufijo, ez. Fueron los visigodos los que comienzan a fijar el hijo de Rodrigo, Rodríguez, el hijo de Sancho, Sánchez, el hijo de Martín, Martínez. Entonces, el hijo de Fernando, entonces, esa forma de introducir el patronímico en España con la S es de ella. Así que todos los que tengáis es Martínez, Fernández. El mío cuál es. El arco cuál es. Del arco. Del arco. Puede ser como el de los romanos, porque como introducen el arco. Bien, el cristianismo penetra muy pronto aquí en España y tenemos en la zona sur la diócesis que hay, por supuesto nuestra patena, que deja patente que esa presencia estaba aquí, pero la importancia del cristianismo a lo largo de 2000 años en la cultura española viene fundamentalmente porque está vinculada directamente a la religión, pero está vinculada a la enseñanza. La Iglesia ha sido prácticamente la delatadora de la enseñanza a lo largo de siglos, con lo cual ha ido transmitiendo sus valores, ha ido transmitiendo sus conceptos de moral, ha ido transmitiendo pues todos los aspectos relacionados con la religión a través de la educación. También el cristianismo está totalmente el arte está totalmente influenciado por la religión aquí en Andalucía. La iglesia románica, la iglesia gótica, la iglesia de la Catedral de Jaén, esta barroca, la pintura de Velázquez, la pintura de Murillo, todo es decir, hay un halo de religiosidad en todas esas manifestaciones del arte que llega hasta la actualidad. Llega hasta la actualidad con manifestaciones culturales como la romería, como la Semana Santa, todo eso viene desde 2000 años y se ha ido gestando y ha ido terminando por dar forma a, en este caso, a esa religiosidad popular, incluso a esa formación a través de la Iglesia, de la educación y el propio arte.
que voy a ir un poco de eso para poder acabar. Los judíos también. También tenemos presencia judía aquí hasta que fueron expulsados, sobre todo en la época medieval. Esa presencia judía está en algunas muestras arquitectónicas, como la sinagoga de Córdoba, que la mayor parte de ellas fueron destruidas o fueron reconvertidas luego en otras iglesias, pero fueron personajes claros también. Formaron parte de la Escuela de Traductores de Toledo y gracias a ellos muchas de las obras del griego y del antiguo persa e incluso hindúes se trasladan al árabe y se trasladan también al latín. Es decir, son elementos culturales importantes. Destacaron también en la medicina, destacaron en la filosofía, Maimónides, por ejemplo. Todo eso impregna a la cultura. Bueno, aquí tenemos la menorá también de Castro, es decir, como atestiguando su presencia aquí. Sigue habiendo tradiciones. Bueno, en Lucena, la semana sefardí, sefarad, era como los judíos llamaban a España, sefarad. Y de ahí que ellos, cuando se marcharon, se expulsaron por los reyes católicos, siguieron manteniendo sus comunidades sefardíes, que mantienen un castellano antiguo todavía en algunas comunidades del Mediterráneo. Y alguna cosa tan típica nuestra, a ver si lo identifican, la abafina. Era el plato judío que en vez de cerdo llevaba cordero, pero si observan es la base de todos los cocidos que nosotros aquí tenemos. Introducen también la berenjena, introducen otra serie de esto, pero quizá el elemento gastronómico más popular sea el cocido. De nombre también tenemos Immanuel, Manolo, Manuel, Dios está con nosotros. También sí lo sabe. Sara, la luminosa, la princesa, son nombres de origen judío que los tenemos. Hay más, David, Samuel, etcétera, etcétera, también, pero bueno, para que veamos cómo van aportando poco a poco. Y nosotros aquí, tierra de encuentro, todo lo que viene y es bueno, nos lo quedamos. La otra gran aportación durante 800 años son la cultura musulmana. La cultura musulmana, sobre todo en el sur, en el Andalus, es como ellos nos llaman, va a destacar por las mejoras desde el punto de vista agrícola impresionante. Las nuevas tecnologías que hacen, por ejemplo, la acequia gorda, que sigue funcionando todavía en Granada, regaba 2.000 hectáreas de la avena. 2.000 hectáreas a través de la acequia gorda, que, como digo, sigue funcionando en la actualidad. Introdujeron el naranjo, introdujeron el limonero, introdujeron la almendra, hicieron la noria para sacar agua de leche. Es decir, el avance desde el punto de vista agrícola que supusieron la cultura musulmana fue impresionante. Desde el punto de vista artístico nos ha dejado algunos de los monumentos que son las piezas claves del turismo actual en Andalucía. Mezquita, Alhambra, la Giralda, es decir, son elementos que actualmente no están produciendo una gran riqueza desde el punto de vista turístico. Grandes pensadores, grandes matemáticos, grandes médicos. Ahí tienen ustedes Al-Gafeki, el primer médico que aquí hizo operaciones de cataratas. Si van con algún grupo de excursión de esta llamada por Córdoba, posiblemente le digan que Al-Gafeki puso las gafas, y que gafas viene de gafé,
del médico este que operaba la catarata y que era la vista. Es una leyenda. Es una leyenda. Las gafas se inventan por otros lados y demás, pero bueno, aunque solo sea reconocerle que si no inventó las gafas, sí fue un gran médico dentro de la historia nuestra. Ojo, que todos estos personajes no son árabes, son Nacidos aquí. Abderramán nació en Damasco, nació en Córdoba. Jaca nació en Córdoba. Al-Gafeki nació aquí. Alamar nació en Arjona. Los boadiles y todas las de estas nacieron en Granada. Es decir, que no era gente extraña a nosotros. Era simplemente que tenían otra religión. Pero eran los que aquí estuvieron y nos dejaron apellidos, Medina, Benjumea, nos dejaron asombrados. Más de 10.000 palabras que están presentes en nuestro idioma. Todas las que comienzan por al, prácticamente, son de origen árabe. Lo mismo que los visigodos nos dejaron el 3% de las palabras españolas son de origen visigodo. Guerra, jabón, todo eso son de origen también visigodo. Pero estas, muchas más. Estas nos dejaron unos arabismos que se incorporan directamente al castellano. Trajeron la guitarra. La primitiva guitarra fueron traídas por ellos. Los números. Hasta ese momento los números eran romanos. Recuerdan, eran letras. No había números. No son invención de ellos. Es una invención hindú. Viene de la India. Pero ellos van adaptándola y de esa primera terminan haciendo lo que nosotros conocemos los números árabes, la numeración arábica. Solamente una proposición. Los números, por el número de ángulos que tienen, la cifra escrita es el número. El 1 tiene un ángulo, el 2, 2 ángulos, el 3, 3. Sí, ahí tienen la evolución desde el siglo I, cómo va evolucionando y van apareciendo. Introducen el número 0, el concepto 0 y el álgebra también, ellos. El concepto 0 es fundamental dentro de los cálculos matemáticos, el álgebra y demás. Es decir, que la civilización musulmana ha dejado hasta en la actualidad esos folclores de la fiesta de los moros y cristianos en todos lados. Y nombré Omar, el fuerte, Almudena, el recinto amurallado. En Madrid, en la muralla de Madrid, se encontró la imagen de una virgen. Y entonces dijeron, la virgen que estaba en la muralla, en la Almudena, la virgen de la Almudena. Ese dio el nombre de Almudena. Vamos un poco rápido. Pueblo gitano. El pueblo gitano llega a España en el siglo XV. Yo he detectado en las actas del Cabildo de Linares que ya en 1608 pidieron vecindad 5 gitanos o que se le dieron vecindad por un año. Este pueblo, aun manteniendo su propia identidad y demás, ha contribuido mucho a el cante jondo. De hecho, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El barrio del Albaicín, el barrio de Santiago en Jerez, el barrio de San Miguel también en Jerez, han sido
los orígenes de muchos palos del cante flamenco, que luego también ha tenido su repercusión en la literatura en figuras como el propio García Lorca. Según el pueblo, la Unión de Pueblos Romaní, en el año 2022 la población gitana en España era de 730.000 con 100 individuos. Se observa Andalucía, la comunidad con más presencia, con 300.000, y seguido, pero a mucha distancia, por Cataluña, que tiene 80.000. Quizá a esto le llame un poco la atención, pero en Andalucía también tenemos una clara influencia japonesa. En el siglo XVII, el samurái Hasekura Tsunenanaga hizo una expedición que se conoció como la Embajada Keicho. Esa embajada venía desde Japón, pero en vez de venir por el Índico y el Atlántico, cogió el Pacífico, llegó hasta los territorios españoles en México y desde aquí se vino hasta Sevilla, Sevilla a Coria, Coria del Río. Desde ahí luego visitaron el Papa, venían con embajadas comerciales y demás. Bueno, reduciendo, lo importante es que algunos de los samuráis de esa expedición se quedaron en Coria. Hay más de 600 personas en Coria que tienen el apellido Japón. Son descendientes de esos japoneses. De hecho, en Coria tienen un monumento a Hasekura, tienen la tradición de que se llama el Torisangi, que es en el mes de agosto echar farolillos al río o en recuerdo de la persona fallecida y demás. Es una fiesta totalmente japonesa, e incluso su propio licor, el Keicho Sake. El Keicho Sake es un derivado del sake. Está hecho con arroz, una especie como si fuera una crema de arroz con leche, pero con alcohol. No tiene mucho, bueno, mucho. El licor creo que tiene un 15% o algo de eso de alcohol, pero que es curioso cómo posiblemente aquí en Andalucía esa influencia japonesa sea de las mayores que haya en Europa. De hecho, hay un inciso, hay un árbitro de fútbol ya retirado que es Japón-Sevilla. Japón, sí. Seguro que, bueno, Realmente ya es Japón-Sevilla. También en nuestra zona, concretamente, tenemos la influencia de las nuevas poblaciones. Los 4 reinos de Andalucía, saben que las provincias andaluzas no se constituyeron como tal hasta 1833. Hasta esa fecha, Andalucía era la Andalucía, los 4 reinos de Andalucía. Carlos III repuebla parte del reino de Jaén, el reino de Córdoba y el reino de Sevilla, con las nuevas poblaciones. Nuevas poblaciones que traen a colonos, flamencos, suizos, alemanes, y lo importante de esta colonización es que introduce un urbanismo totalmente planificado, como este es el plano de la Carolina, las calles totalmente rectas, cuadriculares, con unas plazas en el centro que serían de reunión y de administración. Le ponen los nombres a las poblaciones, los nombres de la familia, la hija, la familia de Carlos. Carolina, Isabel, la Carlota en Córdoba, la Luisiana en Sevilla, todo esto. Pero no solamente traen una nueva forma de organización desde el punto de vista urbanístico, sino que también van a traer una modificación del sistema de la tenencia de la propiedad. Hasta ese momento aquí en Andalucía predominaba el latifundio. Aquí
se desbroza parte de la sierra y se crea la pequeña propiedad. Una propiedad capaz de mantener a una familia. Se rompe esa tradición latifundista que imperaba aquí, con lo cual se introduce un nuevo concepto de trabajar para vivir. Es decir, tú trabajas porque lo que trabajas es para ti. No hay un jornalero que trabaja para otro. Es decir, un concepto novedoso que se introduce en la zona esta. E incluso, todavía, el baile del loco y el baile del oso. Eso lo pueden realizar el 28 de diciembre en Fuente Carretero, en Córdoba. Es una danza que mantienen desde el siglo XVIII los descendientes de aquellos colonos. Descendientes que tienen los apellidos Nes, Mesbeiler, Mademont, Montblanc, todo esto que nosotros también conocemos por la cercanía de las poblaciones de la Sierra de la Carolina. Los ingleses, en el siglo XIX es fundamental. Su presencia en Andalucía es fundamental y en Linares fundamental. Hay, efectivamente, introducen un concepto urbanístico distinto. El poblado del Río Tinto y el poblado del Centenillo. Son urbanizaciones que poco tenían que ver con la estructura tradicional de los pueblos aquí en Andalucía. Modernizan, traen nuevas tecnologías, sabemos aquí todo, la máquina de vapor, la introducción, el pozo ancho, es decir, todas las nuevas modificaciones, porque se van a centrar en la minería y en el vino. En la zona de Jerez, el sherry, es decir, es una inversión fundamental. De hecho, todavía muchos de los apellidos, incluso de la zona de Jerez, tienen ese origen británico. Y aquí traen modernización, traen mucha inversión, traen la nueva tecnología de la Revolución Francesa, e incluso llegan a crear su propio cementerio, uno de los, creo, si mal no recuerdo, que solamente hay 3 cementerios ingleses, no lo sé. Hay muchísimo. Muchísimo. Digo, Muchísimo. Málaga y Linares. El primero fue Málaga, y el segundo fue Linares, y el tercero fue Río Tinto. Sí, esos son los del siglo XIX, los tres... Pero hay San Sebastián, en Javea. Sí, luego ya posteriormente ya se hizo, pero en el siglo XIX hubo esa presencia con figuras también como Carlota Refni, allí una linarense de origen británico, escritora y además también dejó también su marca. Dejaron también su marca en los deportes. Fundaron el primer club de remo en Sevilla, fundaron el primer equipo de fútbol en Huelva, fundaron las primeras pistas de tenis en Andalucía, de las cuales la de la Cruz, junto con la del Centenillo, son las más antiguas de la provincia de Jaén. Tenemos hoy. Bien, también dejamos su nombre. Seila, la que está a la altura, la que está arriba. Seila es de origen nombre técnico. Para acabar, vamos a ver los extranjeros que actualmente hay en España. A enero, es la cifra más reciente, en España ahora mismo hay 7.243.561 extranjeros. El desglose de abajo no corresponde, porque no han hecho todavía el desglose de enero del 26, el desglose es anterior. Pero si observan, el mayor número son los marroquíes, luego están los colombianos, los rumanos, venezolanos, italianos, británicos y chinos. Y en Andalucía. En Andalucía, 852.000, es la cifra más reciente, el desglose es del 22, pero la de 852.724 es del año 24. Es decir, que tenemos una cantidad también de extranjeros muy marcada en Málaga.
¿Y sabe por qué? El aeropuerto. Y por el turismo, por el playa marcado. Los dineros. Por los jubilados. Que se vienen, se jubilan y se compran su casita aquí y se vienen aquí. Y está a gustísimo, está aquí. Luego está Almería, con todos los invernaderos, toda la... Y donde menos extranjeros hay, aquí, en la provincia. En la provincia de Cádiz, en la jubiladas. Ahí nada más. En definitiva, de todo este repaso muy somero que hemos hecho, que espero que no le haya parecido muy largo, de todos los personajes, observen Alejandro, Sofía, Emilce, Julio, Sara, Manuel, Rodrigo, Elena, Celia, todo esto, sobre un mapa que no tiene fronteras, porque la Tierra no tiene fronteras. Las fronteras las ponemos nosotros. Las fronteras son totalmente invención del hombre. Sobre ellas, sobre la Tierra, no hay. Así que me van a permitir que acabe con un poema de Rafael Alba. No me llame extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y del miedo, y verás que soy un hombre. A continuación le vamos a entregar unos sellos por esta conferencia, yo creo que bastante buena, muy elevada, a lo mejor para algunos, pero yo creo que es fundamental para entender Andalucía y para entender lo que ha dicho al final, que la tierra es de todos, no hay fronteras, la hemos puesto las personas, la hemos puesto nosotros, y todo el mundo puede vivir aquí y en todas partes. Por lo tanto, muchas gracias, Natalio, vamos a hacer la entrega en los sellos. Upla Infante, el padre de la patria andaluza, que fue gracias a él tenemos el Estatuto de Autonomía y tenemos esta Andalucía maravillosa que vamos a celebrar próximamente, es el Día de Andalucía en el Teatro Cervantes, y donde vamos a ver, vamos a recordar todos estos encuentros y todas las personas que han pasado por aquí por Andalucía. Gracias.